Bien. Bien, mi nombre es Amador Alejandro Sala Foronda y hoy día vamos a ver el webinar sobre ciberseguridad. Bien, vamos a tocar varios temas de ciberseguridad, ¿no? De diferentes escalas certificadoras, ¿no? Un extracto de cada uno, ¿no? El webinar dura aproximadamente 1 hora. Bien, se va a tocar temas de, por ejemplo, fundamento de ciberseguridad, ¿no? Vamos a comentar un poco de testing en ciberseguridad, ¿no? Y algunos conceptos, y también, sobre todo, cuáles son esas buenas prácticas que necesitamos nosotros para proteger nuestros activos, ¿no? Necesitamos conocer de dónde sacamos esas recomendaciones, ¿no? Y cuáles son esas recomendaciones, ¿no? Porque hoy en día hay muchos activos, sufren muchos ciberataques, ¿bien? Entonces necesitamos, ¿no? Conocer todo ese tema. Muy bien, entonces, ¿cómo iniciamos? Vamos a iniciar viendo el material de CertiProp, que me parece didáctico, y sobre ese material vamos a revisar los otros materiales. Bien, a ver, esta es una certificación que ofrece CertiProp, ¿no? Este es fundamentos, porque la que sigue es líder en ciberseguridad, que es un poco más aplicada, ¿no? Esta certificación, por ejemplo, ve tema de fundamentos, ¿no? De conceptos, algunas recomendaciones, ¿no? Pero líder en ciberseguridad ya ve el marco NIS, ¿no? El marco de implementación de ciberseguridad, que hoy en día muchas empresas están usando. ¿Bien? Toda la información de NIS lo pueden encontrar también en Internet, ¿no? En Internet está el marco NIS, ¿no? Si alguien desea, por ejemplo, el marco NIS, no lo encuentra en Internet. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar de ciberseguridad, ¿no? Bueno, esto lo obviamos porque es propio de CertiProp. Si alguien desea dar, acá están los requisitos, por ejemplo, ¿no? Una capacitación de 12 horas en inglés, en fin. Nosotros le damos en español, ¿no? Muy bien. Entonces, según CertiProp, nos recomienda cómo aprender ciberseguridad, ¿no? Pues nosotros queremos aprender ciberseguridad. Por ejemplo, cómo implementar ciberseguridad a través del marco NIS, ¿no? Y muchos otros marcos, no solamente el marco NIS. Yo puedo implementar ciberseguridad también a través de COVID, ¿no? A través de otros marcos, otros modelos. También puedo implementarlo con ISO 27001, ¿no? Muy bien. Liderar ciberseguridad, ¿no? Hay que conocer los conceptos de ciberseguridad. Bien. Entonces, todas las personas, por ejemplo, necesitan conocer muy bien, ¿no? El tema de ciberseguridad. A ver, vamos a ver acá. Un ratito el tema estoy configurando. Bien, vamos acá, vamos a configurar acá. Ya, muy bien. Especialista en ciberseguridad. Bien. Y después fundamento de ciberseguridad. O sea, esta es la escala que ofrece o que recomienda CertiProp, ¿no? Primeramente, conocer temas de ciberseguridad, fundamentos, conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es un hacker, qué es un cracker, en fin, conceptos básicos, ¿no? A través de esos conceptos básicos, tenemos que llegar a ser especialistas en ciberseguridad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en fundamento con un especialista? Es que el especialista ya prevé, ¿no? Conoce los controles, conoce las medidas, ¿no? ¿No? Las salvaguardas, ¿no? Entonces sabe, tiene cierta experiencia. El líder en ciberseguridad ya es el gestor, ¿no? El gestor en ciberseguridad. Que conoce ya más modelos, más ¿no? normas, en fin. Y la idea es saber implementar con éxito un marco de ciberseguridad. ¿Bien? Entonces, hoy en día, implementar un marco de ciberseguridad, las empresas lo hacen con el fin de contar con una herramienta, una ventaja estratégica que lo diferencia
con otros competidores, ¿no? En temas de seguridad, ¿no? Así también, por ejemplo, el SGSI, ¿no? Sistema de Gestión de Seguridad de Información, y también el SGCN, Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, y el marco de ciberseguridad. Entonces, esas tres ventajas competitivas en seguridad de información, las empresas hoy en día no tratan de tenerlas ahí en su empresa, ¿no? Y están monitoreando constantemente esos entregables, ¿no? ¿Con qué fin las empresas tienen esos entregables o esas ventajas competitivas, ¿no? Entregables dinámicos, ¿no? Porque constantemente se están monitoreando, se están mejorando, se están auditando, ¿no? Con el fin de ganar nuevos mercados, clientes, fidelizar clientes, con el fin también, por ejemplo, de participar en licitaciones con el Estado, ¿no? Con esa intención lo hacen, ¿no? Muy bien. Después, ¿qué más ofrece acá? Esta es la agenda que ofrece Certipro. Es una empresa muy americana, muy prestigiosa, que tiene prácticamente el mercado latinoamericano y el mercado europeo que están dando con fuerza, ¿no? Por ejemplo, acá habla del marco NIS, ¿no? Ciberseguridad en pequeños negocios, ¿no? Ciberseguridad para pequeños negocios, la complejidad de un pequeño negocio, en fin. ¿No? Objetivo de ciberseguridad, confidencialidad y disponibilidad, lo que indica la 27001, ¿no? Hay que proteger nuestros activos considerando siempre estos tres requisitos: confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Hay que conocer cuáles son esas medidas, esos controles que van a permitir controlar, ¿no? La confidencialidad, o sea, cómo aplico la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Necesito conocer esos controles, esas salvaguardas o esas medidas que aplica toda organización, ¿no? Bien. Pequeño negocio, alto impacto, recursos básicos de ciberseguridad, amenazas de la ciberseguridad, ataques de piercing, ¿no? Ransomware, que está tanto de moda hoy en día, hackeo, estafas realizadas por impostores, amenazas ambientales, esto es muy importante. Acá estamos hablando ya de incidencias catastróficas, ¿no? Como terremotos, pandemias, terrorismo, ¿no? Inundaciones. También puede ser considerado, por ejemplo, diferentes tipos de amenazas ambientales, ¿no? Las pandemias, ¿no? Que ya hemos vivido, en fin. Elementos de riesgo, impacto de un incidente, que está protegiendo, identifique los activos de su negocio, ¿no? Identifique los valores de los activos, eso se llama valorización de los activos, porque no todos los activos se van a proteger, ¿no? No solamente los activos críticos, los que le dan, tienen más valor, ¿bien? No solamente económico, ¿no? Puede ser una patente, una marca, también es un activo que tiene mucho valor para una organización. Esa es pregunta de examen, por ejemplo, Exim, Certiprop, sería. Documenta el impacto en su negocio por la pérdida y daño a los activos, identifica la probabilidad de pérdida o daño al activo. No, por ejemplo, hay que conocer el impacto de la probabilidad, ¿no? Una matriz de impacto, una matriz de probabilidad, y hay que conocer el mapa de calor, ¿no? Y acá la idea es conocer los riesgos, ¿no? Los riesgos de todos los activos, hay que conocerlos bien, ¿sí? Hay que identificar bien eso. Después nos habla de funciones del marco de trabajo de la seguridad. Acá habla ya del objetivo de aprendizaje y el núcleo del marco. Acá habla un poco del marco NISA, ¿no? Objetivo de aprendizaje, el núcleo del marco de trabajo, ¿no? En fin. ¿No? El núcleo del marco de trabajo, este es el corazón del marco NIS, ¿no? Después está compuesto de actividades, ¿no? Actividades de identificación, de protección, de detección, de respuesta, de recuperación. En fin, entonces vamos a comenzar a ver qué es lo que nos menciona CertiPro. Bien, CIBUC, este es un librito muy importante, el libro de la ciberseguridad, fundamentos de ciberseguridad, lo pueden encontrar en internet, pero acá ya hay como un resumen, ¿no? Nos explica un resumen de CIBUC. Definición de ciberseguridad, áreas de conocimiento de CIBUC, cómo desplegar el conocimiento de CIBUC para resolver problemas de protección, security, funciones dentro de un sistema de gestión de protección, principios, ¿no? Temas disciplinarios y del espacio. Gestión de riesgos, nos habla del tema de gestión de riesgos. Obviamente por el tema de webinar que es una hora, no vamos a mencionar todos los temas, ¿no? Pero vamos a tratar de explicar, ¿no? Más o menos qué hemos explicado. El tema de gestión de riesgos es un tema hoy en día muy importante, ¿no? Tenemos varios marcos, ¿no? Por ejemplo, la ISO 27005 y la ISO 31000, acá lo menciona, ¿no? Pero acá menciona otras normas, la ISO 35 también puede ser, y acá el NCSC, el 035, ¿bien? Entonces, podemos nosotros gestionar por diferentes marcos, ¿bien? Diferentes modelos, ¿no? No solamente la 27005, también tenemos la 31000 y también otros marcos, ¿no?
Marjorie, por ejemplo, en España, ¿no? En fin. Bien, el tema de gestión de riesgos les he indicado que es muy importante porque antes de implementar cualquier modelo de ciberseguridad hay que tener en cuenta siempre la gestión de riesgos. ¿Bien? Siempre. Inclusive cuando deseamos implementar un SGCI basado en la buena práctica de 27001 o 27002, porque hoy en día ya 27002, que por tanto de moda y está actualizado, ¿no? Hay que considerar siempre la gestión de riesgos, porque si no consideramos gestión de riesgos no podemos implementar, no podemos decir que nuestra declaración de aplicabilidad, que es un entregable del tratamiento de los riesgos, ¿no? No contiene los controles que realmente va a proteger nuestros activos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo identificamos esos controles? Primero tenemos que hacer un análisis de riesgos, ¿no? Identificar los riesgos, las fuentes de los riesgos, las causas que originan esos nuevos riesgos que se han identificado. Después hay que conocer la probabilidad de impacto de cada riesgo con respecto a cada activo. Cada activo primeramente se valora, ¿no? Se hace un inventario de todos los activos, ¿no? Eh, y después se identifican los riesgos de cada activo crítico, ¿no? Hay toda una metodología, ¿bien? Y después esos riesgos que tienen, que a través de la validación tienen un valor, la organización los acepta o no los acepta, ¿no? Si no acepta un riesgo inherente, ¿no? Entonces la organización que hace tiene cuatro caminos, ¿no? Elimina la causa del riesgo, o bien comparte ese riesgo con otra empresa, eh, ¿no? Esa es transferencia del riesgo, ¿no? O puede, digamos, mitigar ese riesgo, ¿no? O sea, mitiga el riesgo a través de un control o acepta el riesgo, ¿no? Pero cuando acepta un riesgo, la empresa sabiendo que es un riesgo inherente y un riesgo que no lo puede asumir, cuando realmente se da cuenta que implementando ese control o controles por ejemplo, ¿no? Para mitigar, por ejemplo, un riesgo, se da cuenta que el costo es más alto, ¿no? ¿No? La empresa dice, mejor yo asumo las consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque implementar ese riesgo me va a costar más. ¿En qué sentido? Tengo que capacitar al personal, tengo que conseguir personal técnico especializado, ¿no? Y eso me va a costar, voy a invertir en capacitación, ¿no? Y necesita conseguir personas que sean muy especialistas, ¿no? ¿No? Y después esas mismas personas tienen que capacitar a otras personas y formar posiblemente un centro de datos especializado para identificar incidencias, por ejemplo, un centro de crisis, en fin. Entonces, la organización hace todo ese análisis y se da cuenta que mejor no implementar el control, mejor se asume el control. Si es un servidor, entonces que cuesta, por ejemplo, $1 millón, entonces la empresa va a asumir ese costo. ¿Por qué? Porque implementando los controles le va a costar 3 o 4 veces más. Entonces, ahí se acepta. Por lo general, ese es el camino que siguen las empresas, ¿no? Pero la gran mayoría trata de mitigar el riesgo, ¿no? La gran mayoría a través de un control. Ese control nosotros podemos usarlo bien de la 27001 o también de la 27002 o también del marco NIS, ¿no? O también de COVID o de cualquier otro marco o modelo, ¿no? De seguridad de información. ¿Bien? O la empresa puede tener sus propios controles también, ¿no? Ahora todas las empresas tienen algunos, lo que pasa es que las empresas no cuentan con un SGCI porque es costoso implementarlo, ¿no? Requiere tiempo, ¿no? Requiere personal especialista que haya implementado y que haya también auditado en SGCI. Entonces, cualquier persona no se le puede capacitar, tiene que ser alguien de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta, va a revisar documentos confidenciales, ¿no? Y entonces las empresas no les es tan fácil contar con personal de mucha confianza, ¿no? Porque esos documentos son bien sensibles para la organización. ¿Qué pasaría si esa persona se va a la competencia? Ha estado un mes, ¿no? La empresa confía en la persona para implementar el CGCI y después de un tiempo se va, ¿no? Hay un riesgo, ¿no? A pesar que la empresa les hace firmar un documento de no confidencialidad para que no divulgue las vulnerabilidades que pudo haber encontrado, ¿no? Al tratar de implementar o al tratar de auditar un SGCI o un SGCN o al tratar de implementar un marco de ciberseguridad a través de NIST, por ejemplo. Entonces, las empresas se protegen, ¿no? Pero a pesar de eso, la persona dice, no, voy a renunciar. Como es voluntario su renuncia, se va.
ahí hay un riesgo, ¿no? Por eso hay que tener bastante, las empresas hoy día no se confían tanto, ¿no? Porque saben que el tema de seguridad de información está asociado bastante con el tema de cumplimiento de objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Para eso se hacen esos entregables, ¿no? Por ejemplo, el SGSI, que está compuesto de un montón de documentos, ¿no? Y la empresa desea, digamos, que funcione, ¿no? Que tenga validez. Tienen que monitorearlo constantemente, ahí necesitan personal para monitorear, necesitan personal para que monitoree las métricas, ¿no? Para que hagan ajustes a las métricas, ¿no? Tiene que haber un auditor para que verifique que esas métricas estén alineadas a las métricas de planificación, ¿no? En fin. Entonces, es todo un mundo de conocimientos, ¿no? Experiencias, ¿no? Temas de confidencialidad, que es muy importante. Entonces, por eso las empresas no les es tan sencillo, tan fácil de implementar esto, ¿no? O sea, por lo general, las empresas hoy día tratan de buscar consultores o capacitar a su propio personal de confianza. ¿Bien? Muy bien. Entonces, y para eso les paga a veces la certificación, ¿no? Muy bien. Después tenemos factores humanos. Este es muy importante porque esto tiene que ver con el tema de ingeniería social, ¿no? ¿No? A veces las empresas no dicen, ¿no? Ah, son factores humanos, ah, es un activo muy valioso, pero con el tiempo, ese activo valioso se puede convertir en una amenaza para la organización, ¿no? Entonces también, hoy en día las empresas también tienen en cuenta este factor, ¿no? Una amenaza puede ser humana, y esa amenaza humana puede también identificar alguna vulnerabilidad de algún sistema de cómputo, ¿no? Explota esa vulnerabilidad y se convierte en un riesgo. Ese riesgo puede ser un riesgo, digamos, que tenga como consecuencia un impacto catastrófico. Entonces, ahí se convierte en un riesgo ya de continuidad del negocio. Entonces, eso ya quiere decir que las personas hoy en día también son consideradas como amenazas para sistemas catastróficos, ¿no? O sistemas de continuidad del negocio. En fin, para todo, ¿no? Para todo tipo de seguridad. ¿Sí? Entonces, las empresas son conscientes hoy en día de eso, que el riesgo más, digamos, o la amenaza más latente son las personas. ¿Bien? Ahora, ¿por qué las personas? Uno se pregunta, ¿por qué las personas son más peligrosas, no? ¿Por qué? Porque el ser humano pues, está compuesto de debilidades y tiene fortalezas. Y cuando tiene debilidades, siempre va a haber alguien que va a identificar esas debilidades, ¿no? Por ejemplo, alguien identifica las debilidades de un administrador de sistemas, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Que esas debilidades de la víctima, ¿no? Se conviertan en unas fortalezas, ¿no? De que quiere hacer daño, ¿no? Esa es su estrategia, ¿no? Esa es la forma como ¿no? Entonces, y una vez que se convierte en fortalezas, ya tiene cuenta con esa ventaja, ¿no? El atacante, para poder, digamos, identificar vulnerabilidades en los sistemas de cómputo, ¿no? Es así como más o menos funciona, ¿no? El tema del hackeo, ¿bien? Muy bien, hay leyes, también recomendación, por ejemplo, la ley de protección de datos personales, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y hay muchas leyes de recomendación, ¿no? Este es muy importante, ¿por qué? Porque cuando implementamos un SGCI o un SGCN, tenemos, por ejemplo, ¿no? Una empresa de créditos, una empresa financiera, está sujeto a la SBS. La SBS tiene circulares, las G140 y las G139, ¿no? Asociados al SGCI y al SGCN, donde les obliga a que esas empresas financieras o cualquier empresa financiera, menos acá en el Perú, cuenten con un SGCI implementado y un SGCN implementado. Después tienen otras circulares que se encargan de medir o de saber, ¿no? La SBS quiere saber, por ejemplo, el nivel de performance o el nivel de capacidad, ¿no? O quiere saber, por ejemplo, la capacidad de los servidores, ¿no? De las empresas que están alineadas o están sujetas a la reglamentación del SBS. Y también la SBS quiere saber de indicadores, cómo van los indicadores. Entonces, y tiene circulares sobre eso. Entonces, el fin del SBS es proteger a los clientes, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces, y hoy en día, por ejemplo, ya la gran mayoría de empresas, sin estar obligadas por el gobierno o por alguna entidad privada,
ya están poco a poco entrando a la implementación, ¿no? Entran a la implementación de modelo de ciberseguridad, modelo de SGSI, modelo de SGSN, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día existen muchos atacantes, ¿no? Y cada día nacen nuevos virus, nuevos ransomware, en fin, ¿no? Personas maliciosas, ¿no? Que quieren, digamos, sustraer información, ¿no? Bien, entonces después nos habla, bueno, acá de ley de jurisdicción, en fin, de crímenes, también hay que conocer acá el tema de informática jurídica, ¿no? Un poco de eso, ¿no? Conocer la ley de informática jurídica, hay penalidades, ¿no? Y por eso es que las empresas hoy en día, en sus políticas de seguridad de información, ponen una cláusula adicional, ¿no? En toda la política ponen, ¿no? ¿Cuáles son esas penalidades en caso de incumplimiento? ¿No? Si la empresa se entera que alguien ha incumplido alguna política, allí hay una penalidad, despido arbitrario, ¿no? Y abre un juicio, ¿no? Y si es en el Estado, peor aún, ¿no? Ya no puede trabajar en otra entidad del Estado. Entonces, hay muchas, esas penalidades se han hecho, obviamente, en base a las recomendaciones que ha indicado el asesor legal de la empresa. ¿Bien? Gestión de riesgo y gobernanza también menciona un poco. Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que contiene, ¿no? Ojo que este es fundamento, ¿no? El tema es bien amplio, ¿no? Fundamentos, ¿no? El líder de seguridad, la otra certificación en líderes de seguridad es más extenso. Ya detalla más aún el marco NIS, con ejemplos, ¿no? En fin. Seguridad para pequeños negocios, ¿no? ¿Por qué empezamos con pequeños negocios? Porque para un hacker es fácil. Es fácil hackear un negocio pequeño, ¿no? Por ahí empieza. Por eso ponen pequeños negocios, ¿no? ¿Y qué contiene un pequeño negocio? Un pequeño negocio tiene correo electrónico, ahí está. ¿Qué más tiene? Dispositivos móviles, sitio corporativo en la red, tiene un website. Hay que ver si el website es seguro o no. Hay muchas empresas que desconocen, ponen su website pero no le ponen un nivel de seguridad. Tiene que tener un candadito al costado, ¿no? Un candadito. Los medios sociales, también sistemas de correo electrónico, banca en línea, trae tu propio dispositivo móvil, esto está tanto de moda, ¿no? Hay que tener ya una política de eso. La misma norma en el anexo A dice, ¿no? Debe haber una política, nos obliga a tener una política, ¿no? Procede en inglés y política de oficina, dice, ¿no? Administración de la red de trabajo, también tienen una pequeña red, respaldo y acceso remoto, ¿no? Hoy en día. Entonces, están apareciendo ya muchos hackers que tratan de averiguar vulnerabilidades cuando una empresa, por ejemplo, cuando un trabajador remotamente está accediendo, ¿no? Hay más riesgo, ¿no? Y se vuelve un poco incontrolable porque si para la empresa le ha costado invertir y las personas trabajan en una oficina, ¿no? Accediendo dentro de su oficina, los recursos están controlados, ¿no? Porque tienen servidores, ¿no? Han instalado software con licencias y todo. Pero cuando se dispersan, están en su hogar, en su oficina, es más complicado. ¿Cómo podemos confiar en esa persona si está lejos? A menos que lo monitoreamos, ¿no? ¿No? Un webcam. Pero ¿cómo podemos confiar si a pesar que miramos a esa persona, puede ser que en otro momento, en horas que no sean de trabajo, alguien está accediendo a la laptop y tratando de entrar al servidor? No podemos saber. Entonces, las medidas de seguridad se han ampliado hoy en día. Por eso es muy importante, ¿no? Es muy importante saber este tema. Entonces, es muy complejo. Si vemos una empresa grande que es complejo, una empresa pequeña también es complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la ciberseguridad, no? Acá nosotros, por ejemplo, según Certipro o según la ISO 27001, porque esta información se saca de la 27001, ¿no? De la 2013, la versión 2013, toda empresa tiene la obligación, ¿no? Porque tiene la obligación de proteger sus activos. ¿Y qué es lo que desea proteger en un activo? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿no? Entonces, toda empresa, así como crean, ¿no? Término, planificación ¿no? estratégica, ¿no? Visión, misión, objetivo, ¿no? Valores, en fin. También, hoy en día, ya los dueños de empresa o la alta gerencia
se preocupa por proteger sus activos, porque sabe que tarde o temprano la amenaza lo va a perseguir, ¿no? ¿Qué es una amenaza? Puede ser la competencia, por lo general la competencia, o un mal cliente también. Un mal cliente se puede convertir en una amenaza para un proveedor, ¿no? En fin, entonces, tiene que proteger sus activos, tiene que proteger sus activos. ¿Y cómo protegemos, cómo iniciamos la protección de los activos? Conociendo primeramente, ¿qué dice la norma? En el numeral 4 dice que conocer el contexto. Entonces, conociendo el contexto, contexto interno y contexto externo, ¿no? Contexto interno, la norma dice, conoce tu empresa primero, descríbelo, conoce la visión, los objetivos, la estructura orgánica, cómo está compuesta todos los procesos. El contexto externo está compuesto de proveedores, está compuesto de clientes, está compuesto de socios, de accionistas, el gobierno, en fin, ¿no? ¿Con qué fin la norma nos indica conocer eso? Con el fin de identificar riesgos, ¿no? ¿Dónde están esos riesgos? Están en los documentos, por lo general. Por ejemplo, en el contrato de un proveedor con un cliente, ¿no? Hay un contrato. En ese contrato dice, ¿no? Todos los requisitos que exige el cliente. En caso de no cumplir esos requisitos, por ciertos productos que brinda un proveedor, hay una penalidad. ¿El riesgo dónde está? En que si se materializa esa penalidad, ¿no? Eh, no existe la probabilidad de que el proveedor incumpla, ¿no? Con algún requisito. Existe esa probabilidad. Entonces, si se materializa eso, ¿no? Entonces, ese riesgo, entonces la empresa va a tener que cumplir esa penalidad. Y así hay también en los contratos con los colaboradores que trabajan en la empresa, con los proveedores, ¿no? En fin, entonces, hay con entidades externas, con el gobierno mismo, en fin. Entonces, eso se trata, ¿no? De conocer esos riesgos, dónde están esos riesgos. Entonces, la norma nos indica que empecemos con la 27001 en el numeral 4. Y acá también nos habla el marco NIS, ¿no? En 800-12, revisión 1, una introducción a la provisión, también nos menciona ese término. ¿Bien? Entonces, confidencialidad. ¿De qué trata la confidencialidad? ¿No? Que ciertas personas nada más van a tener acceso a cierta información. ¿Bien? Integridad, que cuando alguien solicita alguna información, esa información que solicita o que recibe es una copia fiel de la fuente, ¿no? Disponibilidad, ¿no? La persona que tiene ese acceso, él dice, ¿no? Yo lo quiero para tal hora, ¿no? Entonces, se cumple con la disponibilidad. Confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? La confidencialidad dice, el criminal roba los nombres de los usuarios, contraseñas o la información de la tarjeta de crédito de los clientes. Entonces, cualquier persona, acá ya se ha vulnerado la confidencialidad, ¿no? Porque ya cualquier persona puede cometer esto, y es un delito. ¿Cómo proteger información? Dice, ¿no? Entonces debemos de proteger a la información, ¿no? Vamos a retirar a las personas aquí, un ratito. Bien. Más personas aquí. Muy bien, muy buenas noches. Entonces vamos a terminar. A ver. Bien. Entonces, bien. Bien. Entonces tenemos que proteger, ¿no? Entonces las empresas se preocupan por proteger sus activos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se hace una validación de un activo, se considera este requisito, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un activo puede tener cierto grado de confidencialidad para un gerente. Para otro gerente tiene otro valor de confidencialidad para un solo activo. O sea, se hace un análisis por cada activo, ¿no? Para un gerente, por ejemplo, puede decir, para mí la confidencialidad tiene un valor de 1. Otro gerente puede decir, para mí la confidencialidad puede tener valor de 3, ¿no? Y otro dice, valor de 5. ¿Quién tiene el más alto valor? El dueño del activo, por lo general, va a decir, no, para mí todos son 5, ¿no? Entonces se saca un promedio. Esa es la valoración del activo, ¿sí? En base a confidencialidad, integridad y disponibilidad. Igualmente es la integridad y también la disponibilidad, ¿no? Aquí tenemos la integridad, ¿no? ¿No? La integridad tiene que ser idéntica a una copia, ¿no? Por ejemplo, cuando el dato viaja a través de la internet, hay que protegerlo,
hay que aplicar técnicas de eh, protección, ¿no? Protección de los datos, porque viajan por la red, criptografía, técnica de criptografía. Entonces, hay que aplicar diferentes técnicas de cifrado de información, clave pública, clave privada, ¿no? Que van a ayudar a proteger la información, porque ahí también hay riesgos, ¿no? Y después, disponibilidad es cuando la empresa o la persona quiere, ¿no?, los datos en el momento que desee, ¿no? Por ejemplo, acá se aplica bastante cuando un auditor va y solicita los documentos del SGCI porque los va a auditar. Entonces dice, yo necesito los documentos, le tienen que dar acceso. Ahí se cumple la confidencialidad. Integridad, colocan una copia de la carpeta donde está la carpeta oficial, le crean una carpeta al auditor y le ponen los documentos que solicita. Solo lo que solicitan nada más. Porque no, una auditoría es un muestreo, por lo general. Una auditoría de SGCI o SGCN o de ciberseguridad es un muestreo nada más. Entonces le dan los documentos que necesitan nada más, ¿no? Entonces, le dan acceso y disponibilidad, ¿no? Él quiere que esté disponible a partir de tal hora hasta tal hora, o de tal día a tal día, porque eso va a durar su actividad de auditar. ¿Bien? Y ahí ya, ya le quitan los accesos. Entonces dice, pequeño negocio, alto impacto, ¿no? Ahí empiezan los hackers. Que identifican vulnerabilidades o debilidades o falencias de cualquier activo. Puede ser un ser humano también, ¿no? Y eso le va a costar un alto costo al negocio. ¿En qué se va a transformar? En reputación, ¿no? Los clientes no van a confiar, ¿no? No confían los clientes, se pierde mercado ese cliente. Entonces, el SGCI no, o el SGCN o el modelo de ciberseguridad nos va a ayudar a proteger nuestros clientes, proteger nuestra marca, ¿no? Los clientes y los empleados esperan y creen en usted para mantener su información segura. Los empleados se pueden ir también, se aburren, ¿no? Su computadora se valoran a cada rato, le traen un virus, y si no tienen una salvaguarda, un control o una medida, ¿no? Están esperando, esperando, ¿no? Y puede ser que la empresa no les pague, en fin, se aburren y se van. Entonces hay que proteger siempre a clientes y empleados, ¿no? Hay que cumplir porque hay contratos, ¿no? Bien, recursos básicos de la ciberseguridad. Esto vamos a ampliar un poquito más. A ver, según esto, a ver, ciberseguridad, privacidad, protección, ordenación de la contingencia y recuperación de desastres, que eso tiene que ver con temas de ISO 22301, ¿no? Contingencia y recuperación de desastres son los entregables, ¿no? Después, protección, security de la parte operativa, ¿no? Y protección, security del personal. Entonces tenemos protección, la parte humana, protección de activos, ¿no? Eh, y después tenemos acá ordenación de contingencias y recuperación de desastres, que es para incidencias mayores. Acá tenemos protección security física, acá es lógica, ¿no? Protección security de la operación, esa es lógica, y acá es protección física, protección. ¿Dónde encontramos todos estos controles? En el anexo A. Si nosotros revisamos el anexo A de la 27001, ahí vamos a encontrar esos controles y que nos dice qué necesitamos implementar, pero no el cómo, ¿no? No cómo lo vamos a implementar, sino el anexo nos dice qué necesitamos implementar. Por ejemplo, una política de ciberinformación, ¿no? Una política, por ejemplo, de acceso remoto, una política de accesos compartidos o no accesos o uso compartido o carpetas compartidas, ¿no? En fin, entonces necesitamos muchos controles, ¿no? Podemos encontrar también otro modelo, pero por ejemplo en el anexo, ¿no? Y si necesitamos saber cómo lo vamos a implementar, podemos guiarnos de la ISO 27002, que hoy está actualizado. Ahí vamos a encontrar muchos más controles. Bien. Y la 27002 es una guía nada más, es una norma guía, no es certificable. La que es certificable es la 27001. O también la 22301, que es continuidad de negocio. Entonces las empresas hoy en día tratan de implementar esos dos entregables, ¿no? Entonces tenemos protección física, protección de propiedad, utilizar rejas y candados, por ejemplo. Acá tiene que ver con tema perimetral, ¿no? Seguridad física.
Protección security personal, utilizar verificación de antecedentes, esto es muy importante. Esto dice el anexo A. El anexo A, por ejemplo, tiene controles cuando alguien ingresa a trabajar, cuando está en el trabajo y cuando sale de trabajar. O sea, cuando o bien es despedido o bien sale, ¿no? Entonces, o bien finaliza y busca otro trabajo. Hay, hay controles, ahí hay controles. Hay controles de seguridad física también, perimetral, también tiene el anexo A. El anexo A, Organización, Contingencia y Prevención de Desastres, también el anexo A.17 lo menciona, ¿no? Privacidad, proteger información personal, ¿no? Protección operacional, proteger los planes y procesos de negocio. También lo dice, ¿no? Muy bien. Amenaza de ciberseguridad que encontramos, por ejemplo, ataque de phishing, suplantación de identidad. Esto está de moda, o siempre ha estado de moda, ¿no? Que se hacen pasar por otras personas, ¿no? Con el fin de obtener ganancias ilícitas, ¿no? Se hacen pasar por cantantes, artistas, ¿no? Cualquier persona que tiene fama, ¿no? ¿Con qué fin? De obtener algún dinero económico. Bien, hackeo, ¿no? Hackeo es modificación, ¿no? De algún activo, ¿no? Apropiarme de algo, de algo que no es mío, ¿no? Hago uso de técnicas de hackeo. Hay muchos software para hackear, ¿no? Hay inclusive virus o software, perdón, software virus que ayudan al hacker a tratar de entrar a identificar vulnerabilidades, ¿no? Existen hoy en día, ¿no? Los exploits, por ejemplo, ¿no? Después tenemos, en fin, hay los rootkits también, ¿no? Eh, Estafas realizadas por impostores y también en plena pandemia se ha hecho de moda esto, ¿no? ¿No? Las empresas de marketing con el cuento de que estamos en pandemia, ¿no? Promocionar por ejemplo, ¿no? Cualquier negocio, ¿no? Eso puede encontrar en Internet, las estafas en Internet. Entonces, muchas empresas han confiado en esa empresa de marketing, ¿no? Porque no, ya no hay presencialidad, entonces hacen eso, por ejemplo, la cevichería, ¿no? En fin, han sido estafadas, ¿no? Han depositado dinero y cuando van, quieren recuperar, ya no pueden. Como es virtual, esa persona ya no existe, ¿dónde estará? En fin. Eventos ambientales, bueno, tenemos acá muchos, ¿no? El terremoto, sismos, por ejemplo, el ataque de la Torre Gemela 2011, y con eso, por ejemplo, se formalizó y se puso en marcha todo un plan de contingencia, ¿no? Basado en la 21301 a partir del 2001, con mucha fuerza, porque antes no se le da importancia a lo que es el higiene, pero hoy en día sí. Después tenemos acá ataque de phishing por identidad, ataque de ingeniería social, involucrar ermitaños, esto está de moda actualmente, ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo de esto es, por ejemplo, eh, no, no, a ver, esto también tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Dentro de una empresa, cuando una persona que es empleado se hace pasar por un empleado de Heldex, ¿no? Y esa persona le llama a otro empleado y le pide su contraseña, su usuario y contraseña por lo que va a hacer seguimiento con ese cuento, ¿no? Entonces está aplicando la ingeniería social, ¿no? La otra persona, la víctima, está confiando de que es una persona de Heldex, pero alguien de Heldex jamás le puede pedir usuario y contraseña. Entonces, ese es un caso que está bien documentado en internet, pueden buscarlo. Se diseñó para obtener acceso a los sistemas o robar datos, también los ataques de phishing, ¿no? Phishing dirigido se conoce como espiar, ¿no? Variantes incluidos el phishing, ataques por teléfono, ¿no? Y el phishing, aquellos que usan SMS o texto, ¿no? O sea, por mensaje de texto, ¿no? Te has ganado, por ejemplo, una camioneta, deposita tal cuenta, un porcentaje, un 5%, y vas a tal dirección y reclamas tu premio. Esa es una estafa, ¿no? Esa es una estafa. Y por teléfono también te llaman diciendo que finalmente los ancianitos, ¿no? A los ancianitos le llaman, ¿no? Y le dicen, no sabes qué, sigue estafado. ¿Cuándo aplican o cuál es el mercado para el smishing? A los más jóvenes, a los más incautos.
¿no? Los que tienen 17 años, 18 años, ¿no? Recién están entrando al mundo laboral, ¿no? Y le dan ese sueño de tener una camioneta, una casa propia o ganarse dinero. Entonces, ese es el mercado de SMI, por lo general. El mercado de ataques por teléfono, eso los ancianos, ¿no? Muy bien. Ejemplo, un correo electrónico sobre un envío retrasado que le provoca hacer clic en una liga y descargar malware, por ejemplo, ¿no? Jamás, por ejemplo, cuando dice, a ver, un correo electrónico sobre un envío retrasado, ¿ya? Le provoca hacer clic y descarga, ¿no? Claro, acá la recomendación es que jamás debemos nosotros abrir correos que no son confiables, ¿no? Tiene que ser por lo general de alguien que uno confiemos, ¿no? Acá muchos especialistas dicen, ¿no? No hay que descargar porque puede aparecer este malware, ¿no? O al menos que contamos con sistemas antivirus potentes, ¿no? Y certificados. Ransomware, por ejemplo, el tipo de software con una intención maliciosa y una amenaza de hacer daño a sus datos, ¿no? El autor o distribuidor solicita un rescate. O sea, se crea con esta intención, ¿no? De utilizar un rescate económico, ¿no? Y esto puede crecer no solamente en una computadora, sino a nivel mundial, ¿no? Esto aparecieron también para el tema de criptomonedas, ¿no? Criptomonedas, ¿no? Por ejemplo, WannaCry fue uno de los ataques de ransomware más importantes de la historia, afectó a varios cientos de miles de máquinas y bancos paralizados, organismos policiales y otras infraestructuras. Por ejemplo, el ransomware hoy en día nosotros lo asociamos con ataques masivos, ¿no? Hoy en día, el ransomware. El ransomware inició es un ataque a una computadora, de función del cómputo, y ahora es a nivel de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola como está distribuido en todo el mundo, entonces sufre ransomware, ¿no? A todos sus activos. El hackeo, acceso no autorizado a sistemas, bueno, eso ya lo sabemos, y acá es un tema muy importante, denegación de servicios. Ataque a sitio de la red, tales como DDoS. Esto es muy importante, ¿no? Acceso denegado a usuarios autorizados, ¿no? Y permite el hacker quiere un rescate, un robo de fondos de propiedad intelectual. ¿Sí? Se hackeó el sistema de punto de venta del kiosco diario, se instaló malware, dice. La información de la tarjeta de crédito de cada cliente se envía al final. Esto es muy importante, por eso no hay que confiar mucho, ¿no? ¿No? A, a veces, por ejemplo, un puesto de periódicos quiere tener su propio EasyPay, ¿no? ¿No? Eso es bien peligroso, ¿no? ¿No? O sea, con el fin de tener más ganancias, ¿no? A través de la tarjeta, ¿no? No tienen efectivo con la tarjeta, pero ahí también no hay que confiar tanto, ¿no? Porque alguien puede insertar una tarjeta ahí en esos documentos, o alterar el mecanismo EasyPay y remotamente está pasando los datos de la tarjeta hacia, hacia el hacker. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si ustedes ven así, ¿no? Pequeños negocios, así, ¿no? Kioscos así ambulantes, así, ¿no? Que tengan esto, ¿no? Este, puede ser que haya, ¿no? Que aparezca malware, ¿no? O sea, en cuanto a palabras, la recomendación es no confiar mucho. No hay que confiar mucho, ¿no? Con el cuento de tener una ventaja, por ejemplo, el dinero, no tiene bueno. Estafas realizadas por impostores también hay. Ahí está, ¿no? A través de las llamadas, ¿no? Dice representan al servicio de rentas internas, ¿no? Existe un sentido de urgencia, ¿no? Es urgente, dice, apremiante sanción a periodo si no actúa, ¿no? En fin, y te dicen, ¿no? Es muy urgente, esto y lo otro, ¿no? En fin, esos son estafas, ¿no? Tú eres el único ganador, mira, si no lo tomas va a haber otra persona, en fin, esos son estafas, ¿no? Y ahí hay un montón de ejemplos, un montón de ejemplos. Dice, la inundación de la ciudad de Ellicott barrió los negocios también, este es para SGCN. En el SGCN, por ejemplo, en la ISO 21301 no hay controles. ¿Qué hay ahí? Estrategias y alternativas de solución, ¿no? Esa es otra norma, la 27035, ¿no? Y la empresa puede tener sus propias estrategias de solución, ¿no? ¿Cuál es la idea en la 20301? Recuperar lo más rápido, porque hay un terremoto, entonces los equipos se destruyen. Entonces, y los procesos se detienen. Entonces, ahí hay varias definiciones, ¿no? Un RTO, un MAO o MTPD, ¿no? ¿Qué es el RTO? El RTO es el tiempo objetivo de recuperación,
¿no? Donde el negocio va a iniciar recuperando, ¿no? Por ejemplo, un auto, ¿no? Va de un lugar a otro lugar, está yendo en el camino y sufre, y una de sus llantas se malogra, ¿no? Se malogra, ya. Y la persona se baja, reemplaza la llanta y por otra llanta y listo, ya está. Entonces dice, ¿no? Ah, ya está arreglado, sí. Ahí inicia el RTO, cuando ya está la llanta puesta y está iniciando la persona, ¿no? El auto. Pero a la velocidad que está yendo recién, no va a ser la misma que inició antes, ¿no? Que se le malogró la llanta, ¿no? Entonces ahí empieza el RTO y ahí empieza y se mueve otra vez ese auto hasta llegar a la velocidad que estaba antes. Entonces, ese tiempo desde que inició la recuperación con la llanta puesta hasta el tiempo máximo de recuperación, ¿no? Es ese el WRT, ¿no? Donde el auto está empezando a recuperarse, ¿no? 10%, 20%, hasta llegar al 100%. Y a partir del 100% ya empieza su velocidad, es la normal como estaba. ¿Y qué es el MAO? Es el tiempo de recuperación máximo que la empresa pueda estar inactiva, ¿no? O sea, en otras palabras, el MAO o el MTPD es la suma del RTO más WRX, ¿no? El WRX es la suma de la recuperación, ¿no? 10%, 20% hasta. El RTO es cuando el tiempo que se para o el tiempo que inicia el incidente, en este caso se malogró la llanta hasta que lo ponga, no hasta que se recupere. En nuestro caso, por ejemplo, el RTO puede ser inició el terremoto, ¿no? Entonces, hay un tiempo después de evacuación, ¿no? Hay un tiempo de que los servidores se están prendiendo, hay que instalar software posiblemente, ¿no? Se enciende el sistema operativo, las computadoras se están encendiendo, la red recién está funcionando, ¿no? Entonces, todos dicen, ya está, sí, ahí inicia el RTO, cuando ya está todo ya. ¿No? Pero eso no quiere decir que el proceso va a funcionar normalmente como si fuera antes del terremoto. Va a operar a un 10%, 20%, hasta 100%, ¿no? Y ahí transcurre un tiempo, y ahí recién puede recuperar, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Cuando ese GSN se cumple eso, ¿no? ¿Cuál es el tiempo máximo de recuperación? O sea, o mejor dicho, ¿cuál es el tiempo máximo la cual un proceso crítico del negocio puede estar inactivo? ¿No? Porque después de ese tiempo máximo, la empresa dice, uy, ya mis clientes se han ido, uy, la empresa está por quebrar, no, entonces ya me es difícil continuar con el negocio, ¿no? Y por eso que hay que definir siempre ese MAO o ese MTPD, ¿no? El tiempo máximo de inactividad. Y cuando se hacen los planes de contingencia, plan de continuidad de negocio, plan de recuperación de desastre, hay que tener en cuenta esa variable. Y para que se cumpla esa variable hay que hacer pruebas, hay que hacer ejercicios. Y obviamente es costoso, ¿no? Para una organización armar planes de ejercicios, ¿no? Ejercicios, porque ¿cómo pueden saber que esos planes están bien hechos? Hay que hacer ajustes a esos planes. Y la única forma de hacer ajustes es a través de ejercicios. Pueden ser trimestrales, ¿no? O cada cuatro meses, o cada 6 meses, en fin. Y eso le exige para una empresa, por ejemplo, del área de finanzas, a esa vez le exige esos resultados de esos ensayos, de esos ejercicios, porque quiere asegurarse que funcione sus planes de contingencia, ¿no? Y también su SGSI, también hay ejercicios, hay pruebas, hay seguimiento. Bien, entonces el elemento de riesgo, hay que conocer amenazas, vulnerabilidades, cuál es la probabilidad, dice, de que una amenaza haga explotar una vulnerabilidad, ¿no? Esto hay que conocerlo porque la empresa es consciente de que van a haber amenazas, pero no sabe cuándo una amenaza va a explotar una vulnerabilidad. Como no sabe, es una probabilidad. La probabilidad puede ser de aquí a una semana, 15 días, un mes, no sabe la organización, pero es consciente que conoce las amenazas que pueden aparecer, van a explotar vulnerabilidades porque la empresa también tiene su lista de vulnerabilidades, ¿no? Pero no sabe cuándo va a ocurrir. Entonces hay una probabilidad de que una amenaza explote alguna vulnerabilidad. Cuando le explota, se convierte en un riesgo. Ese riesgo tiene una probabilidad, tiene un impacto, ¿no?
ese impacto también hay una escala de impacto, ahí hay una escala de consecuencias, ¿no? Hay una escala de probabilidad y una escala de impacto-consecuencias. Todo eso está documentado dentro del ICGSI y del ICGSN. Y eso también se documenta cuando se hace un marco de ciberseguridad, en este caso NIST. También lo indica el marco NIST, ¿no? Le indica que tiene que haber el tema de gestión de riesgo. Pues el tema de gestión de riesgos es común para todos, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere implementar eso en una organización, tiene que conocer muy bien el tema de gestión de riesgos. Lo puede conocer en base a la ISO 27005 o la 31000, por lo general. O pueden haber otras normas, también otros modelos. Pero las empresas hoy en día se guían en esas dos normas. Son normas ISO. Una norma ISO ya está estandarizada, ya está hecho, ya está aprobada, ya lo han aplicado muchas empresas, entonces es más confiable, ¿no? Es más confiable aplicar una norma ISO. ¿Cuál sería el impacto de esto en su negocio, no? Hay que conocer el impacto, el periódico hay que conocer el impacto también. El impacto de un accidente, de un incidente, por ejemplo, un incidente, ¿no? Un incidente puede ser menor, puede ser mayor. El daño o información a los sistemas de información se daña, las multas, las penalidades que no cumplimos, ¿no? Disminución de disminuye la probabilidad, ¿no? A través de incidencia, la gente está parada, hay un terremoto también, pues, ¿no? La gente está parada también, o están muertas, están heridas, o simplemente baja la productividad de las personas, ¿no? Pérdida de información crítica para llevar el negocio, eso es muy importante saberlo. Una mala reputación o pérdida de confianza en los clientes, ¿no? Se pierde confianza en los clientes y se alejan, se van. Daño a su crédito, a incapacidad de obtener préstamos bancarios, claro, eso se pierde, y pérdida de ingresos comerciales, ¿no? Entonces, el impacto hay que clasificarlo muy bien, ¿no? ¿Quiénes clasifican el impacto, la probabilidad del impacto? Hay un comité por lo general. Siempre cuando se implementa un SGCI o un marco de ciberseguridad o un marco de decisiones de continuidad de negocio, la organización por lo general va a nombrar un comité de seguridad de información liderado obviamente por la alta gerencia, por el gerente general. Ahí va a estar el gerente de TI, va a estar el gerente de ciberseguridad, va a estar el security officer, ¿no? El gerente de administración que tiene que ver con temas de presupuestos, o el gerente de presupuestos, puede ser el gerente de activos, para el tema de activos asociados a riesgos, en fin. Ahí va a haber un comité, ¿no? ¿Quién lo nombra? La gerencia, tiene que ser personal de confianza de la gerencia. Se identifican las amenazas, las vulnerabilidades, la probabilidad, ¿no? La posibilidad de que la amenaza afecte al negocio, en fin. Se hace todo ese estudio, ¿no? Se hace por todos los activos críticos. Hay que identificar las amenazas, hay que identificar las vulnerabilidades, ¿no? ¿De dónde saca la información amenaza y vulnerable la empresa? Lo saca de fuentes externas, de fuentes internas, lo puede sacar de internet, lo puede sacar de revistas especializadas, lo puede sacar del mismo Chief Security Officer, ¿no? O el experto en ciberseguridad, ¿no? O también el gerente de tecnología, o el gerente de sistemas, en fin. Entonces, y tiene su propia fuente, ¿no? Hacen una lista de amenazas, también priorizan las amenazas, las vulnerabilidades también lo priorizan, los relacionan, una amenaza está relacionada, está asociada a una o muchas vulnerabilidades, ¿no? Y ahí nace el riesgo, ¿no? Un riesgo nace cuando existe una amenaza y existe una o muchas vulnerabilidades. Nace ese riesgo, ¿no? Entonces, de esa manera tratan de armar toda una matriz, ¿no? Los especialistas en seguridad de información, ¿bien? Este riesgo, ¿no? Impacto y amenaza. Entonces dice, ¿qué debemos de proteger? Dice, el activo, ¿no? El riesgo, se materializa el riesgo cuando esa amenaza explota la vulnerabilidad y daña el activo, ¿no? Aparece el riesgo, está en rojo, ¿no? Eso es lo que me indica. Después identifique los activos del negocio, identificamos los activos, de dónde vienen los activos, ¿no? Los activos pueden ser propios de la organización, pero ¿qué pasaría si la organización comparte sus procesos con el cliente? Entonces, esos activos están también dentro del cliente, ¿no? O sea, por ejemplo, el proceso de fabricación lo puede compartir con un cliente, también con un proveedor, ¿no? Entonces, el activo está distribuido, ¿no? Por ejemplo, una empresa, por ejemplo, acá en el Perú, Sunat. Sunat tiene negocios con proveedores, ¿no? Esos proveedores le alquilan computadoras, le alquilan servidores. Hay que hacer un SGCI para proteger esos activos, pero esos activos están siendo
compartidos. Pueden ser propios, pueden ser estar físicamente dentro de SUNAT o pueden ser que estén alojados en el proveedor, ¿no? Entonces están distribuidos en diferentes áreas, en diferentes oficinas, ¿no? Bien. Hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Hay que identificar los activos. Identifique los valores de los activos, ¿no? Eh, Acá, una vez que identificamos o hemos hecho un inventario de activos, dice, ¿no? Hay que valorizar los activos en base a 3 criterios, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Identificamos los activos, ¿no? O identifique los valores de los activos. Hacemos la valorización de los activos, ¿no? Y vamos a hacer la valorización de los activos, ¿no? Entonces, valores activos, ahí está, eso podemos agarrar ahí. Y después, documente el impacto del negocio de la pérdida de daño activo, ¿no? Identificamos, acá dice, este, daño dice, documente el impacto, ¿no? O sea, hay que conocer el impacto, hay que conocer la probabilidad también, ¿no? Del activo en casos similares, ¿no? Acá también la probabilidad, ¿no? Aquí, divide la probabilidad de soluciones potenciales, ¿no? Entonces, acá ya, cuando dice identifique probabilidades y soluciones potenciales, acá están las medidas, las salvaguardas, ¿no? Están las salvaguardas, acá están los controles del anexo A, ¿no? En fin. Entonces, necesitamos una matriz de riesgo también o mapa de calor. ¿Cuáles son esos riesgos la cual la organización los acepta? Dice. La organización acepta, por ejemplo, todo lo que está en blanco o todo lo que está abajo. Lo que no acepta, lo que está en rojo o están anaranjados. Por ejemplo, ese puede ser un criterio, ¿no? Otro criterio puede ser que la organización dice, yo acepto lo que están en blanco, bajo y medio, ¿no? Pero no acepto lo que está en rojo. Es otro criterio. Para eso se hace un mapa de calor, porque acá nace el apetito de riesgo. El apetito de riesgo nos va a dividir entre riesgos que acepta y riesgos que no acepta, ¿no? El apetito de riesgo es aquel riesgo en el cual la organización acepta riesgo, ¿no? Revisar la protección de los activos, bien, marco de trabajo de su. Bien, acá habla ya del marco, ¿no? Ya es un tema más amplio, bien. Y ahora vamos a ver un poco de XIM. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Necesitamos saber, ¿no? ¿No? Necesitamos saber cuáles son esas buenas prácticas, ¿no? Porque ya hemos hablado bastante temas teóricos. A ver, vamos a ver. Al menos conocer cuáles son esas recomendaciones. Entonces acá vamos a ver un poco del XIM, ¿ya? Y, a ver. Por ejemplo, este es un librito, ¿no? Que ya yo lo he traducido, está en inglés, pero no es que esté en internet, ¿no? En internet donde ustedes encuentren libros, no hay, no hay este libro, ¿no? Si alguien lo puede, a ver, vamos a buscar acá, el nombre ya, vamos a ver, ese libro, a ver, uno lo compra en internet, ¿no? Por Amazon, pero es un buen libro, por ejemplo, para conocer cuáles son esas recomendaciones. ¿No? Ese librito nos habla de cuáles son esas medidas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos proteger nuestros activos. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí está, ¿no? Este es un librito. Y vamos a ver así a grosso modo, ¿no? A ver, por ejemplo, es bien recomendado este libro. ¿Sí? Es bien recomendado este libro. Ahí está. Fundamento de Seguridad de Información, Riesgo de tercer edición. Es la última, ¿no? Sino que tiene inglés el libro. Sí, entonces nosotros vamos a revisar rápidamente qué es lo que contiene ese librito. A ver, nos debe ayudar en algo, ¿no? Nos debe ayudar en algo ese librito. A ver, vamos a ver. Rápidamente vamos a revisar. Bien. ¿No? Y, a ver, por acá yo había anotado ese de Holanda es este libro, ¿no? Que los autores holandeses lo han comprado, ahí está. No lo han diseñado, no son autores. Entonces, nos habla, por ejemplo, requisitos de calidad de una organización, riesgos asociados, contramedidas, eso es lo que queremos saber, cuáles son esas medidas o esas contramedidas, ¿no? Porque la idea acá es aprender, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas? O sea, sabemos que los activos van a ser atacados, ¿no? Entonces necesitamos defendernos, ¿no?
necesitamos saber cuáles son esas medidas, ¿no? A ver, para continuar el negocio y para cuándo decir reportar incidentes, ¿no? Entonces, vamos a revisar ese dedito más abajo, porque por acá menciona, que, por ejemplo, ¿no? Acá hay un tema de definiciones, confidencialidad, por ejemplo, ¿cuál es el control? Dice. Entonces dice, para confidencialidad nos recomiendan, dice, tener controles, ¿no? Por ejemplo, tener políticas, tener procedimientos, tener lineamientos, prácticas o estructuras organizacionales, ¿no? Que pueden ser de naturaleza administrativa o técnica, ¿no? ¿Cuál es la idea? Estos políticas, procedimientos van a modificar el riesgo de la información. O sea, eh, ese riesgo tiene una probabilidad y tiene un impacto, ¿no? La multiplicación sale un valor, esa es la evaluación del riesgo. Entonces, los riesgos que no acepta, hay varios caminos, ¿no? El camino de acá es mitigar el riesgo o modificar algún valor del riesgo. Dice modificar el riesgo, ¿no? ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando yo tengo una política. Entonces, yo implemento una política o un procedimiento o un plan, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a hacer que mitigue este riesgo en caso apareciera, ¿no? Si yo tengo una medida, algo que me protege, ¿no? Entonces la organización debe de contar, ¿no? Nos está indicando. Después dice, ¿no? Información acá, a ver, análisis de información, gestión de información, ciberseguridad, a ver, vamos a ver acá, control, ¿no? A ver, vamos a ver, está, confidencialidad, disponibilidad. Acá en tema de disponibilidad, a ver, ahí está, ya está. Posición, información, ya. Esto ya lo conocemos, ¿no? Sistema de información, este es definición, ya. Integridad, por ejemplo, ¿no? Tenemos una acción preventiva, acción para eliminar la causa de la no conformidad, bueno. La integridad, por ejemplo, dice que no se realizan modificaciones no autorizadas en los datos por parte del personal o procesos autorizados y no autorizados. El no repudio es capacidad para probar la ocurrencia de un hecho, ¿no? Y es muy importante el tema del no repudio. A ver, después acá tenemos evaluación de riesgos, eso también hemos visto también, a ver, gestión de riesgos, para gestión de riesgos, dentro de los riesgos, ahí están las acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede hacer con las acciones? Evitar el riesgo, ¿no? Tomar o aumentar el riesgo, o sea, aceptar eliminación de la fuente de riesgo, eliminar la causa de riesgo. Los riesgos nunca se eliminan, ¿no? Por más sofisticados que tengamos nuestro SGSI o nuestro marco de ciberseguridad o el SGCN, ¿no? No se puede eliminar riesgo. La única manera es mitigar el riesgo o prevenirlo, ¿no? Eliminar las causas del riesgo, sí, para que no aparezca, ¿no? Cambiar la probabilidad, cambiar las consecuencias. Bien. Después tenemos acá conceptos de ciberseguridad, a ver, seguridad por acá, principios fundamentales de ciberseguridad, ¿no? Y confidencialidad, sin decir, evita la divulgación no autorizada. Y acá están, por ejemplo, en confidencialidad, estas son las medidas o las salvaguardas, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, el acceso a la información se otorga en base a la necesidad de saber. Los empleados toman medidas para garantizar que la información no llegue a aquellos que la necesitan. ¿Y cómo hace eso? A través de una política de escritorio limpio. ¿Dónde está indicado esto? En el anexo A. El anexo A nos menciona que tenemos que tener una política de escritorio limpio. La gestión de acceso lógico también garantiza que personas o procesos no autorizados no tengan acceso. O sea, tenemos que tener un documento también que, por ejemplo, una política de control de accesos. Tenemos que tener, ¿no? Una política de escritorio limpio para mitigar los efectos, por ejemplo, cuando no alguien altere la confidencialidad, ¿no? De algún activo, ahí está, esas medidas. Después se crea la separación de funciones entre la organización de desarrollo del sistema y la organización de procesamiento. Eso también lo dice el anexo A. Esta recomendación lo dice el anexo A también. En el numeral 5, en el anexo 6 lo dice, porque anexo 5 es política de información. Anexo A.6 es justamente funciones de seguridad de información, ¿no? Por ejemplo, separación de funciones entre la organización de desarrollo del sistema, la organización de procedimiento y la organización usuario, ¿no? Entonces, eh, BitLocker, dice, nos habla de BitLocker. Sí, un ratito. Después se crean separaciones estrictas, en fin. Entonces, acá hay bastantes recomendaciones.
Usar un entorno de prueba y aceptación, este es muy importante cuando desarrollamos un software, tenemos que tener estas recomendaciones, ¿no? Un servidor de desarrollo, otro de pruebas y otro de aceptación, ¿no? Hay otros que tienen un entorno de preproducción, también es muy, muy buena práctica, ¿no? Después, por ejemplo, ¿no? Integridad. En integridad, ¿cuáles son esas medidas? Acá está esa medida de integridad. Por ejemplo, dice, se autorizan cambios en los sistemas y datos. Por ejemplo, un miembro del personal ingresa un nuevo precio por un artículo en el sitio web y otro verifica. Esta es una muy buena práctica. Cuando alguien modifica un dato, hay que hacer que se verifique ese dato que esté modificado, ¿no? ¿No? Entonces, dice, se autorizan cambios en los sistemas y datos. Por ejemplo, un miembro del personal que ingresa un nuevo precio para un artículo en el sitio web y otro verifica la exactitud de ese precio antes de que se publique. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, cuando alguien hace un dato, ¿no? Para ver si ese dato realmente es correcto o no. Esta es una medida muy buena. Después, y así, ¿no? Cuando sea posible, se construyen mecanismos que obliguen a la persona a usar el término correcto, etc. Las acciones de los usuarios se registran para que se pueda determinar quién hizo. Esto es pistas de auditoría, esto es muy importante. Las pistas de auditoría deben estar en todos los servidores o en las computadoras que el cliente desee proteger. Hay que ver acá un tema de encriptación, un tema de integridad, tema de encriptación. El anexo A también menciona política de encriptación. Ahorita vamos a ver el anexo A más o menos qué controles tiene. En disponibilidad, por ejemplo, ataque y negación de servicios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas medidas que necesitamos conocer? Tener un firewall, ¿no? Configurarlo muy bien esto, ¿no? Y enrutador, también pueden reducir la amenaza de ataque y negación por servicio. Por ejemplo, ¿cuáles son esos ejemplos? La gestión y el almacenamiento de datos es tal que el riesgo de pérdida de información es mínimo, ¿no? Es mínimo, tiene que ser mínimo. Los datos se almacenan, por ejemplo, en un disco duro, y no en el disco duro o sea, en un disco de la red tienen que almacenarse los datos, y no en un disco duro de la PC, ¿no? Porque si esta generación de servicios de PC y acá están datos críticos, entonces, uy, y no tengo un plan de contingencia, entonces ya no tengo que aplicar el rescate nomás, ¿no? Después, se establecen procedimientos de respaldo, hay que tener backup, ¿no? Restore, eso, ¿no? El anexo A también menciona eso, ¿no? Que hay que tener todo esto. Entonces, todo lo menciona el anexo A, sino la forma es cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer esos procedimientos, ¿no? Entonces, vamos a revisar rápidamente la norma, ¿no? Nos interesa mucho revisar la norma, qué es lo que contiene la norma. A ver, si revisamos acá la norma, por ejemplo, objetivo de control y control, acá está. El A5 es política sin información. Necesitamos tener una política, ¿no? ¿Qué contiene esta política? Contiene objetivos sin información, ¿no? Eh, Acá está también esta política, por ejemplo, cuál es el rol de la alta gerencia con respecto a esta política, ¿no? Está todo indicado ahí. Entonces necesitamos una política para hacer información y que alguien revise esta política. Esto es muy importante. Tiene que haber documentos de revisión, ¿no? De la política. Es lo primero que tenemos. Después, ¿qué más nos dice? Organizaciones de información tiene que estar bien organizado, tiene que haber roles, responsabilidades. Si queremos nosotros aplicar, ¿no? El CGCI, por ejemplo, o algún marco de ciberseguridad, ¿no? O cualquier otro modelo de ciberseguridad, tenemos que nuestra organización tener bien estructurado el tema de seguridad de información. Tiene que haber roles, responsabilidades y autoridades. Eso lo dice también el 5.1, me parece que es políticas en información. Ahí estos roles, responsabilidades y autoridades van a estar definidos dentro de la política. También van a estar definidos, ¿no? Y acá nos resalta más el A.6, ¿no? Separaciones. Por ejemplo, el gerente de TI no puede cumplir funciones de gestión de riesgos, o, por ejemplo, ver temas de seguridad de información. Entonces, acá, por ejemplo, si eso hay, no se está aplicando la segregación de los roles de responsabilidad, ¿no? El SSI en el A.6 nos recomienda que tiene que haber esa separación o esa segregación. Como un gerente de TI, un área de gerente de TI que ve temas de proyectos de TI, y un experto en seguridad de información, o a veces tiene Chief Security, que ve temas de proyectos de seguridad de información. Tiene que estar separado. La misma norma nos exige eso. Cuando un auditor va a auditar un SSI, verifica eso, ¿no? Que haya un gerente de TI y que haya un
con esa información. Si hay uno solo, uy, esa es una no conformidad ya, porque no está cumpliendo con el punto 6. En la 6.6.2 dice dispositivos inmóviles, también hay una política de dispositivos móviles, cuando por ejemplo la organización dice, ¿no? Da celulares a las personas para que trabajen, ¿no? Por ejemplo, los vendedores, ¿no? Molitalia, por ejemplo, ¿no? Tiene un pool de vendedores y le da una laptop, le da un celular o a veces una tablet para que hagan sus ventas ahí cuando van a sus clientes. Pero no tiene riesgos. Entonces, y también teletrabajo, que hoy en día se está tanto de moda, entonces debe haber una política para dispositivos móviles, una política para teletrabajo, necesariamente, necesariamente, ¿no? Después, seguridad de los recursos humanos, cuando la persona ingresa a trabajar, antes de asumir el empleo, también hay políticas que tiene que cumplir. Por ejemplo, no antecedentes penales, tema antecedentes tiene que conocerlo, ¿no? ¿No? Si tiene, por ejemplo, deudas con el Estado, si está en Infocor, ¿no? Por ejemplo, si alguien postula a la SUNAT se va a dar cuenta ahí, ¿no? Si te dice, ¿no? Requisitos que no estés en Infocor, que no tenga antecedentes penales, en fin, que no hayas antecedentes penales, por ejemplo, si estás en una entidad del Estado y te han sacado porque has sustraído algo y está evidenciado y eso está inclusive en Internet. Entonces, la SUNAT hace las averiguaciones de dónde has trabajado anteriormente, si en el Estado, entonces ahí te pone un paso, no puede postular, ¿no? Y también condiciones del empleo, ahí también ¿cómo se evidencia esto? A través del documento de contrato, ¿no? Obliga también a la empresa a que tenga un contrato la persona, ¿no? Durante la ejecución, cuando está, por ejemplo, acá también, por ejemplo, durante la ejecución dice toma de conciencia, por ejemplo, cuando la persona antes de ingresar a laborar dice, ya lo aceptaron, ¿no? Ya se firmaron documentos de política de información. Y ya se firmar un documento de no confidencialidad también, en caso de que la persona pueda identificar alguna vulnerabilidad, también se debe firmar. Cuando la persona ya ingresó a trabajar, ¿qué es lo que, su función es identificar riesgos, ¿no? El colaborador, porque ya firmó esa política de su información, ¿no? Y después, todos los activos que le han dado, ¿no? Le han dado una laptop, le han dado un escritorio, y ya se firmó un documento de lo cual ellos son responsables de cualquier daño, ¿no? También firma esos documentos, ¿no? Hice durante la ejecución del empleo. Bien. Eh, y durante la ejecución del empleo también, por ejemplo, cuando la persona tiene documentos confidenciales que están en el escritorio, ¿no? Hay una política de escritorio limpio, ¿no? La cual tu escritorio no puede tener ningún documento confidencial, porque si tú te vas de vacaciones o vas a almorzar, va a haber otro que va a estar mirando, ¿no? Y va a chismosear que tienes información confidencial, te va a tomar fotos y lo puede publicar en las redes sociales. ¿No? O el contrato, ¿no? El famoso contrato, que cuánto gana esa persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Terminación y cambio de empleo, también hay que indicar al área de seguridad de información, indicando que ya no trabaja, ¿para qué? Para que te quiten los accesos, ¿no? Porque si no, otra persona puede identificarse por ti y conoce tu contraseña y todo, y entra, ¿no? Y hace uso de los recursos. Bien. También tiene, por ejemplo, la norma, por eso es muy bueno conocer la norma del 2001. Gestión de activos. Hay que inventariar los activos. Los activos tienen que tener un propietario, hay que identificarlos. Uso sector de los activos, hay que dar un buen uso a los activos en muchas formas. Y cuando uno sale de trabajar, no o te despiden o acabó tu contrato, tienes que devolver los activos. O sea, la misma norma nos está indicando, ¿no? Que no es la información. Clasificación de información, acá por ejemplo, esto también la información. Clasificación de información, por ejemplo, tipo de nivel de confidencialidad. Confidencialidad alta, media o baja, ¿no? Los de alta generalmente son los requisitos de la norma, ¿no? Que tienen que estar evidenciados por algún documento obligatorio que la norma exige. Por ejemplo, una política de información, su nivel de clasificación de información es alta. Por ejemplo, una planificación de objetivos, asumimos que no es obligatorio, puede ser que sea un nivel de intermedio, ¿no? En fin, etiquetar información, tiene que tener todo un código, toda información, ¿no? Manejo de activos, ¿no? Tiene que estar parte del activo, no tiene que estar administrado, en fin. Y después, manejo de medios también, ¿no? Evitar la divulgación, modificación o retiro, la distribución no autorizada de inmediata información en los medios, hay que, ¿no?
Esto se cumple, por ejemplo, cuando roban una laptop. Una persona va, por ejemplo, de su trabajo a la universidad o al instituto, ¿no? Va a estudiar algo y justamente en el camino le sustraen. Entonces, con esta política de medios, de manejo de medios, nos dice, ¿no? ¿Qué debo la persona avisa a la organización y dice, entonces, ¿qué hace el área de seguridad de información? Destruye la información, destruye toda la información. Así tenga información personal en la lab de la persona, se destruye todo, ¿no? Y es por eso que hay que saber esto bastante, ¿no? Control de acceso, y ya es el giro de negocio para control de accesos, ¿no? Política de control de acceso, ¿no? Hay que estar bien detallado esto, porque acá hay accesos a base de datos, o sea, acceso a aplicaciones, acceso a sistemas operativos, ¿no? Eh, acceso a diferentes tipos de aplicaciones, acceso a los recursos, acceso a las redes y servicios de red, también hay políticas para eso que la organización debe de contar. Gestión de acceso a los usuarios también ahí, ¿no? Gestión de derechos de acceso privilegiado, de información. Hay eh, muchos anexos, ¿no? Y subanexos que la norma nos exige que esté documentado, ¿no? Todo debe estar bien documentado. ¿Bien? Después, responsabilidad de los usuarios también, hacer que los usuarios se rindan cuenta por las salvaguardas de información de autenticación también, ¿no? Esto se aplica bastante, se debe exigir a los usuarios que cumplan las prácticas de la organización para el uso de información de utilización secreta. No puedo divulgar mi contraseña, y también hay muchas personas que ponen ahí en su computadora, ¿no? Mi contraseña es esta, y no puede ser público, ¿no? Hay que tener cuidado de eso. Control de acceso a sistemas y aplicaciones también hay que tener acá una política de control de acceso, ¿no? Revisar esa información, procedimiento de ingreso seguro, usuario y contraseña, por ejemplo, ¿no? El sistema de gestión de contraseña. Entonces, tener una política de cambio de contraseña, una política, ¿no? La cual las contraseñas se van a cambiar cada cierto tiempo y va a tener cierta nomenclatura. Hay a veces, por ejemplo, que cada área tiene su propia política de contraseña, ¿no? Porque si alguien se entera cuál es cómo se hacen las contraseñas, ¿no? El usuario se puede enterar, ¿no? Si conoce todo eso, puede saber de todos los empleados. Entonces se protege más y se focaliza, ¿no? Hay una política de contraseñas para cada área o no, para cada oficina. Esa es una buena recomendación. Uso de programas utilitarios privilegiados también ahí. Control de acceso a códigos fuentes de programa, hay que controlarlo, ¿no? Todo código fuente hay que protegerlo, ¿no? Para que no se altere acá, ¿no? Criptografía, cuando yo traslado información en la red, por lo general, o en las redes sociales o en el internet, ¿no? Usar criptografía, control criptográfico, ¿no? Tiene que haber acá seguridad física, ¿no? Llave primaria, llave pública, llave privada. Seguridad física del entorno, también área perimetral de seguridad física, ¿no? Por ejemplo, estoy dentro de un edificio, debe haber un control. Llego a mi oficina, tiene que haber un control también para poner mi usuario y contraseña o mi tarjeta para entrar, ¿no? Ese es el perímetro de seguridad física. Control de acceso físico, seguridad de oficina, recintos e instalaciones, protección contra amenazas externas y ambientales, ¿no? Trabajo de manera segura. Entonces, eso también tiene que ver, por ejemplo, contra incendios, ¿no? Área segura de la física, un servidor, por ejemplo, ¿no? Un servidor, sí, pero también se saca información. Eh, Protección contra amenazas externas y ambientales, y también eso es muy importante. Por ejemplo, un data center, ¿no? Un data center, por ejemplo, cuando va un auditor y mira, ¿no? A ver, el auditor dice, a ver, quiero ver si realmente se está cumpliendo este punto, el punto 11. Entonces va y dice, tiene que haber un extintor, tiene que haber un UPS. Los cables tienen que estar bien conectados, no pueden haber cables que estén pelados, ¿no? Sueltos. Eh, no tiene que haber agua, ¿no? Tiene que estar bien ambientado, bien refrigerado, el data center. Eh, Tiene que contar con todo eso, ¿no? ¿No? Tienen que estar bien coordinados los cables, en fin, tiene que haber, inclusive para entrar también tiene que haber un control físico, ¿no? Después, ya a lo lógico ya sería que cada servidor debe tener sus pistas de auditoría, ¿no? En fin, entonces el auditor verifica que esté bien documentado eso, ¿no? Una evidencia puede ser una foto, ¿no? Le toma una foto de data center y ve que todo está bien, o por varios lados le toma la foto
Esa es la evidencia, está cumpliendo con el A.11, ¿no? Equipos ¿no? Que tengan, que esté protegido, ¿no? Tema de cableado, servicio de suministro, ubicación, protección de los equipos. Cuando se requiere un equipo también hay que ver que la información no esté ahí de la empresa, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando una empresa contrata o alquila computadoras, ¿no? Los usuarios lo están empleando y cuando ya se acaba el proyecto, esas computadoras hay que retornarlos. Hay que verificar que estén sin información, ¿no? Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones, disposición segura de los equipos de usuarios desatendidos, política de escritorio limpio y pantalla limpia, esto es muy importante, ¿no? Política de escritorio limpio y pantalla limpia, ¿no? Se debe adoptar una política de escritorio limpio para los papeles y medios de almacenamiento removibles y una política de pantalla limpia en las instalaciones de procesamiento de informes, ¿no? Esto es muy, muy importante. En la pantalla no va a haber nada, no va a indicar nada. Entonces, la empresa, por ejemplo, dice que nos avisa, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Y si no estamos usando nuestra computadora, entonces desactive esa pantalla, ¿no? Y le pone un protector de pantalla cada cierto tiempo. Esa es la manera como puede proteger. Ese es un ejemplo de pantalla limpia, por ejemplo, ¿no? Después, por ejemplo, en seguridad de las operaciones, no asegurar que las operaciones correctas y seguras de las instalaciones del procesamiento de información, procedimientos de operación de documentos, gestión de cambio, por ejemplo, procedimientos de gestión de cambio. Cuando hay algún cambio de algún documento, tiene que haber un documento, ¿no? Un documento que sustente ese cambio. O cómo se va a realizar ese cambio. ¿Quién va a aprobar el cambio? ¿Quién lo va a verificar? ¿No? ¿Quién lo va a aprobar? Gestión de cambio. Gestión de la capacidad también acá menciona. ¿No? Esto tiene que ver con procesos de ITIL, ¿no? ¿No? Llamamos proceso de ITIL y también la norma nos exige eso. Si la empresa si tiene la capacidad disponible para responder, ¿no? A sus clientes, separación de los ambientes de desarrollo de pruebas y procesos, que es muy importante, ¿no? Para el tema de sistemas, ¿no? La norma misma nos está exigiendo, ¿no? Y cuando veamos un centro de cómputo donde están desarrollando software y vemos un solo servidor donde mezclan desarrollo de pruebas y operación, es muy probable que no tenga un SGSI implementado. Y muchos hackers van a entrar ahí. Protección contra códigos maliciosos, hay que también tener, y acá tiene que ver con temas de antivirus, con temas de, por ejemplo, pan testing, informes de penetración, ¿no? De prueba de test y de pan testing. ¿Cómo hacen las empresas para identificar esto, por ejemplo? Contratan contratan hackers y les hacen firmar también documentos de no divulgación de las vulnerabilidades. Su fin es identificar vulnerabilidades, ¿no? Esa es la intención de un hacker, ¿no? ¿Y qué tal está preparada toda la seguridad de información? ¿En qué grado está? Aplican posiblemente un CMI, ¿no? En fin. Entonces, es muy importante el tema de la informe de que cada cierto tiempo las empresas deben contratar un hacker para poder, digamos, verificar vulnerabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la organización dice, yo tengo mi equipo de seguridad de información, ¿no? Pero eh, yo también puedo, ¿no? Para que yo no sea un juez y parte, ¿no? Ya me puede decir que todo está bien, ¿no? Mejor contrato un experto en hacker para que me identifique, quiero saber mis vulnerabilidades, quiero saber si está bien o no, y quiero asegurarme de los dichos que me están yendo. De esa manera yo estoy cumpliendo, como gerente general, estoy cumpliendo con el numeral 5 que es el 5.2, ¿no? Que es liderazgo y compromiso, ¿no? Y también con temas de auditoría, por ejemplo, ¿no? El tema de auditoría también estoy cumpliendo, ¿no? Tema de auditoría, por ejemplo, numeral 9.2, tema de auditoría. Estoy cumpliendo ahí el liderazgo y compromiso. Entonces estoy contratando un auditor para que me verifique si mi SGCI cumple con los requisitos de la norma, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la alta gerencia que influya bastante, ¿no? Bien, copia de respaldo también nos dice backups, ¿no? Backups y restore. La misma norma nos guía, ¿no? ¿Qué necesitamos proteger y cómo lo vamos a proteger? A través del procedimiento, ¿no? Y está todo bien clasificado, ¿no? Ahora, el cómo, la norma, la anexa no nos dice el cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Claro, la norma no nos dice porque ya estaría muy detallado. Si queremos ver el cómo, o una guía, ¿no? Entonces el cómo, ya, ahí vemos ya el anexo, perdón, vemos la ISO 27002, ¿bien? Es una guía. ¿Sí? Nosotros también ofrecemos asesoría, todo esto, pero tenemos ya documentos formateados, estandarizados, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere implementar el SGSI o el SGSN,
ya contamos con documentos estandarizados, ¿no? Para que lo puedan usar para documentar, ¿no? Y auditar también, el SGCI o el SGCN, ¿no? Para hacer auditorías de primera y segunda parte. Entonces, cuando viene alguien de afuera, esa es una auditoría de tercera parte. Ya. Por ejemplo, la empresa quiere certificarse y acreditarse, ¿no? En la ISO 27001. Entonces, contrata a una empresa que esté acreditada y certificada internacionalmente, ¿no? Lo invitan, ¿no? Entonces, esa empresa previamente ha hecho auditoría de primera y segunda parte, ¿no? Ya sus auditores internos ya han verificado las debilidades, lo han corregido, han identificado no conformidades, lo han transformado en conformidades, han aplicado las recomendaciones de los auditores, ¿no? Las acciones correctivas ya lo han documentado, lo han verificado, está la firma de la alta gerencia, intentando que se funciona, todo, en fin, está todo, está la recomendación, las están aplicadas por el, ya está todo eso, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, ¿no? Hacen auditoría de seguimiento, ahora arman su programa de auditoría y ahí ponen todas las auditorías que tienen que hacer en el año. Auditoría ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001, ISO 14001, auditoría de seguimiento del 27001 y así. Ya está programado, ¿no? ¿No? Y cada año, ¿no? Y cuando llega 3 años, ¿no? Otra vez tienen que recertificarse en la 27001. Entonces, ¿cómo hacen? Como ya están los programas de auditoría, ya han hecho sus pruebas ahí, han hecho todo, entonces ya están seguros. Entonces, cada 3 años, o bien contratan al mismo, no, contratan a los auditores, ¿no? No internos, o por lo general contratan auditores externos, ¿no? Y ya son auditorías de tercera parte, ¿no? Donde realmente verifican y validan que todo esté ok, ¿no? Todo esté ok. Y le dan ahí su credencial, ¿no? Que valida por 3 años. Cada auditoría demora, es válido. O sea, cada certificación, cada empresa tiene su certificación y dura 3 años, ¿no? Entonces las empresas dicen, yo estoy contratando auditores internos para que me hagan mi validación, ¿no? Todo esto. Pero yo también tengo que ser precavido, ¿no? Porque si todos los años voy a contratar el mismo auditor, entonces que se está ganando con toda mi información. A pesar que le hago yo firmar documentos de no confidencialidad, entonces mejor contrato cada cierto tiempo otros auditores. De esa manera se protege. Y hoy en día funciona así, ¿no? Que cada cierto tiempo las empresas contratan auditores, pero ya otros auditores. Ya cada 3 años, por ejemplo, ¿no? Ya, yo contraté un auditor para que me haga auditoría interna, primera y segunda parte, durante el primer año, segundo año, ¿no? Y hasta el tercer año, ya. El cuarto año, ya debo yo certificar mi contrato de auditores externos de tercera parte. Ahora, pasan 3 años más, pero antes de que pasen 3 años más, tengo que contratar otra vez auditores internos de primera y segunda parte. Pero no voy a contratar los mismos de la primera vez, tengo que contratar otros, porque no se ganaría con mi información. ¿No? ¿Por qué? Porque yo he adquirido un nuevo activo, ¿no? Yo he adquirido un nuevo activo, han aparecido nuevos riesgos, entonces ese auditor se está ganando con toda esa información. Estoy aplicando la ley de protección de datos personales, el anexo a punto 18 de la norma 27001, entonces hay más información que investigar y a lo mejor ahí ese auditor ya ganó mucha confianza conmigo, ¿no? Entonces la organización dice, no, yo debo tener auditores de confianza, pero no, yo tengo que proteger, no quiero que divulguen mi información. Hay un riesgo ahí también. Bien, el riesgo de la amenaza, ingeniería social. Entonces las empresas hoy en día explican eso, ¿no? El registro de seguimiento tiene que ver con pistas de auditoría a cualquier evento que la empresa crea conveniente guardarlo, custodiarlo, porque si un servidor no le pone, por ejemplo, pistas de auditoría, va a consumir espacio de memoria. Si aplica todo, esa política aplica a todos los servidores, más espacio de memoria. ¿Y eso qué implica? Comprar más fierro, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces, esa inversión en el presupuesto. Entonces, se recomienda que solamente los servidores más críticos, que la organización crea conveniente que esté ahí, ¿no? Bien. Asignación de relojes es muy importante, pues, ¿no? El tema de seguridad también de información, de acá, el tema es muy importante. Control de software operacional, instalación de software en sistemas operativos, licenciado los software, ¿no? Tiene que ser software licenciado, porque cuando yo instalo un software bajado de internet en una computadora, yo no puedo saber si está con virus o no está con virus, ¿no? Ese es muy peligroso. La otra recomendación es cuando yo me voy a un lugar donde hay una cobertura wifi gratis y accedo al internet gratis, también, ¿no? Ese internet gratis está entrando con un virus ahí, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado
las recomendaciones, ¿no? Que dicen la misma norma, y en internet ahí hay bastantes personas que nos recomiendan, ¿no? Cuestión de vulnerabilidad técnica, eso tiene que ver, eso ya en sí tiene que ver con prueba de patente, ¿no? Este de acá, ¿no? Igual que la anterior hemos visto, restricciones sobre la interacción del software, en fin. Cada cierto tiempo tiene que haber esas pruebas, ¿no? Sergioin también tiene certificación de ethical hacking, eso es muy importante. Sergioin, por ejemplo, es una empresa americana, ¿no? Que está en Miami, tiene esa división de ethical hacking, tiene ciberseguridad y tiene ISO 27001, 27301, implementador y auditor interno y auditoría. Certiprop también tiene, tiene ciberseguridad fundamentos, líder en ciberseguridad, ¿no? Líder implementador ISO 27001, líder auditor en 22301, ¿no? Líder auditor también tenemos 27001. Bien, CERMIN también acá, porque estamos revisando, CERMIN tiene también ISO 27001, auditor interno y 22301 auditor interno. Bien. Seguridad de las comunicaciones también acá, el control de las redes, seguridad de los servicios de red, esto que tener presente también. Hay muchas empresas que no documentan este punto. Y los mismos hackers tratan de entrar a las redes. Acá identifican vulnerabilidades, ¿no? Acá justamente en este punto, esta es una debilidad para las empresas y es una fortaleza para el hacker. Hay que tener bastante presente esto, la punto 3 de seguridad de las comunicaciones, ¿no? Control de las redes, hay medidas también para controlar las redes, seguridad de los servicios de la red, hay software que me permite controlar todo esto, ¿no? Separación de las redes, ¿no? Subredes, no tiene que haber subredes en una organización necesariamente. Transferencia de información, también tiene que haber una política de transferencia de información. Acuerdos sobre transferencia de información, mensajería electrónica, que está bastante de moda hoy en día, la mensajería electrónica. También la norma nos indica, ¿no? Acuerdo de confidencialidad, también acá mismo nos dice la norma, ¿no? Entonces uno lo debe interpretar, ¿no? Yo tengo que hacer firmar al empleado. Al cliente que quiere entrar a mi organización y hacer uso de mi internet, también le hago firmar. A mi proveedor que quiere hacer uso de mi internet, también le hago firmar. Al auditor que ingresa también a hacer trabajo de auditoría, también le hago firmar. A cualquier persona que yo veo que es un riesgo, que lo puedo considerar como una amenaza, ¿no? Porque yo no conozco a la persona, sus intenciones, sus malas intenciones, ¿no? Como yo no conozco eso, entonces yo le hago firmar, yo me aseguro. Y si yo me entero de que esa persona está alterando algún dato, hay una penalidad ahí. Ahí hay una penalidad, ¿no? Adquisición, desarrollo, esto tiene que ver para el área de software, ¿no? Cuando empresas que hacen software, también la norma indica que tiene que haber un control. Por ejemplo, análisis y aplicación de requisitos de seguridad de información. Por ejemplo, cuando desarrollamos software, tenemos que considerar los requisitos no funcionales en cuanto a seguridad de información. Las mismas normas nos están indicando, ¿no? Seguridad del servicio de las aplicaciones en redes públicas, ¿no? De servicio de aplicaciones en las redes públicas, ¿no? Toda aplicación debe contemplar esos tres requisitos, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Protección de transacciones entre servidores, también las transacciones cuando se mueven, ¿no? En las aplicaciones también tiene que haber protocolos, ¿no? Medidas de protección ahí. Seguridad de los procesos de desarrollo, también ahí vemos, a ver un ratito, vemos ahí, eso, ¿no? Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte, también, ¿no? Los procesos de desarrollo y soporte deben de contar con protección, con protocolos, con medidas. Ojo que cada punto, ¿quiénes lo desarrollan? Los expertos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién puede documentar este punto? Por ejemplo, por lo general es un gerente. Es un gerente que conoce todo el proceso de desarrollo, ¿no? Y acá sería el gerente de soporte, ¿no? O el especialista en soporte. Ellos son los que documentan todo eso. Pero ¿quién aprueba estas políticas? Lo aprueba el comité, ¿no? Este procedimiento que no aprueba, hay un comité. Ellos mismos no, lo mismo que ellos hacen, diseñan estos documentos, no. Por si no serían juez y parte, ¿no? ¿No? Estos mismos, y estos son parte, estas personas de acá son parte del comité, perdón, hay un comité de implementación que implementa, pero hay un comité también que aprueba estos documentos, ¿no? Los revisa y los aprueba, ¿no? Entonces se trabaja en conjunto, ¿no? Después tenemos acá, por ejemplo, restricciones a los cambios en los paquetes de software. Debe haber también restricciones a los cambios, una política quien hace los cambios. Construcción de sistemas seguros, también cómo construir sistemas seguros,
ambiente de desarrollo seguro, desarrollo contratado externamente, también hay políticas acá cuando, ¿no? Una empresa manda a desarrollar software externamente, prueba de seguridad de sistemas, también acá hay que ver un tema de ley de protección de datos personales. Cualquier dato no se puede hacer uso para las pruebas, ¿no? El cliente, por ejemplo, dice, ¿no? Le exige al proveedor que sus datos no sean divulgados. O sea, hay un documento en el cual el proveedor firma, ¿no? No, si el cliente se entera que sus datos están haciendo uso para pruebas, ahí está mal, ¿no? ¿No? Ahí hay una penalidad. Entonces también se protege en la organización. Cubre los datos sensibles del cliente y usa otros datos, ¿no? Lo reemplaza por otros datos, ¿no? Prueba de aceptación de sistemas, la misma norma le exige que tiene que haber un documento de aceptación de sistemas, ¿no? Un documento que diga que los sistemas están bien hechos. Cumple con los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y los requisitos de calidad que sigue el cliente. Datos de prueba, acá también leí revisión de datos personales, protección de datos de prueba, ¿no? En relación de con proveedores también hay controles, ¿no? Con los proveedores, políticas y seguridad de información en relación con los proveedores tampoco no pueden divulgar datos también, ¿no? O no pueden hacer mal uso de nuestros recursos también, también la seguridad de los de proveedores, cadena de suministro de tecnología de información, en fin. Gestión de la prestación de servicios de proveedores, ahí está, ¿no? ¿Qué debe hacer el proveedor y qué no debe hacer el proveedor dentro de una organización? Gestión de incidentes sobre información, este tiene que ver con una política de gestión de incidentes, en la punto 16, ¿no? Hay una norma ISO para esto y tu organización tiene un procedimiento de gestión de incidentes sobre información, ¿no? Basado en una norma de seguridad de información. Bien, en ese documento tiene que haber responsabilidades, quién identifique el incidente, ¿no? Quién debe reportarlo, ¿no? Cómo se debe de reportar ese incidente, cuáles son esos medios, quién le da solución, cómo se escala, si el incidente no es solucionado, cómo se escala, debe haber un procedimiento, ¿no? Quién lo soluciona, quién divulga la solución, quién lo comunica, ¿no? Y formación, ¿no? Capacitación de la solución del incidente también. Reporte de eventos de segunda información, también debe haber un reporte. Y reporte de debilidad de segunda información, ¿no? Debilidad o falencia, ¿no? Acá justamente actúa la prueba de pentest. O el auditor puede identificar acá, ¿no? También pueden ver eso. Evaluación de eventos de seguridad de información, respuesta a incidentes de seguridad de información, aprendizaje obtenido los siguientes, acá buenas prácticas de seguridad de información, ¿no? Recolección de evidencia. De todo tiene que tener evidencia, ¿no? Todo tiene que tener una evidencia. Aspecto de seguridad de información de la gestión de contenido de negocio, este es el punto 17, 22.301, ¿no? También todo asociado con seguridad de información. Tiene que haber una política primeramente tiene que haber una planificación de la contenido de negocio. Después, implementación de la continuidad de información, verificación, revisión y evaluación de la continuación. Acá hay que preparar los planes, ¿no? Plan de continuidad de negocio, plan de recuperación de desastres, plan de crisis, ¿no? Pruebas, o los ejercicios, ¿no? En fin. Acá también tiene que ver con el famoso VIA, ¿no? Impacto de negocio, ¿no? Análisis de impacto del negocio. Acá también hay un tema de gestión de riesgos, ¿no? Ese con continuidad de negocio. Después tenemos que definir las estrategias, ¿no? Las estrategias que dan solución justamente a esos riesgos que hemos encontrado, porque acá no se aplican controles, acá se aplican estrategias y alternativas de solución, ¿no? Porque acá se atacan, por ejemplo, no un incidente de un activo, una computadora, no. Acá se atacan incidentes a todo un sistema de cómputo, donde involucra muchos servidores. Esa es continuidad de seguridad de información, ¿no? Entonces, está compuesta de mucho hardware, recursos humanos, etc. Entonces tenemos que tener controles, o perdón, tenemos que tener estrategia o alternativa de solución. Por ejemplo, una solución cuál puede ser alquilar las computadoras, tener listo, ya tener un proveedor de low computing, ¿no? Por ejemplo, estar en plena contingencia y ya tengo listo todo. ¿Cuál es la idea acá? ¿Cuál es el objetivo? Es recuperar lo más pronto posible. ¿Y cómo puedo saber cuál es lo más pronto posible? A través del RTO y a través del MTTD o MAO, ¿no? Tengo que conocer mi tiempo máximo de duración de inactividad. Si yo me sobrepaso de ese tiempo, entonces no es efectivo este SGCN. El SGCN es efectivo cuando yo, a lo mucho,
y cumplo con mi MAU o mi MTP, ¿no? Y a partir de ahí ya se restablece, llega ya, ¿no? Normalmente, en condiciones normales, antes del incidente, ¿no? Entonces tengo que cumplir el RTO y tengo que cumplir el MAU o MTP. Ese es el objetivo del código, o sea, recuperar todo. Recuperar los sistemas, recuperar los procesos, recuperar a las personas, ¿no? Y acá también tengo que proteger, obviamente, ¿no? Tengo que proteger a las personas, proteger a los sistemas, proteger los procesos críticos. Aquí también hay, tengo que evaluar cuáles son esos procesos críticos que tengo que proteger y qué protejo. Protejo a las personas de ese proceso crítico, protejo todos los sistemas de ese proceso crítico, en fin. Implementación de la continuidad de negocio. Acá tiene que ver con un gabinete de crisis, un centro de crisis. Centro de crisis es un centro de cómputo. El gabinete de crisis está compuesto de personas que van a estar ahí operativos cuando se trata de recuperar todo, ¿no? Los empleados van a indicar, uy, no prendió el sistema operativo, entonces reportan sus incidencias al centro de crisis. Y ahí hay un personal de crisis, que es el gabinete de crisis, y hay un personal alterno, que es personal alterno del gabinete de crisis, que van a actuar cuando se les necesita, ¿no? Y así, ¿cuál es su función del gabinete de crisis? Recuperar todo al 100%, dentro del plazo planificado, ¿no? En mi vía yo he analizado, en mi análisis de impacto en negocio he analizado. Cada proceso tiene un RTO y tiene un MTPD, y tengo que cumplir con estos indicadores, ¿no? Porque ya ese documento ha sido ya aprobado por el comité y por la alta gerencia. Entonces, todo el centro cómputo, todos tratan de cumplir ese RTO y MTPD por cada proceso crítico, y deben de cumplirlo eso, ¿no? Y al cumplirlo ya tiene éxito todo ese GCN, que tiene éxito, ¿bien? Por eso que la SBS, cuando es una empresa financiera, exige esas evidencias, esas pruebas de ensayo, porque tiene que asegurarse que realmente va a funcionar, porque si no, los clientes se van a quejar a la SBS y la SBS posiblemente le devuelve el dinero, en fin, es todo un tema, y hay que depender de eso. Redundancia, asegurar disponibilidad de instalaciones de procedimiento de información. El cumplimiento tiene que ver con la ley de protección de datos personales. Certiprop también tiene una certificación de esto, sino que está en portugués, ¿no? Pero es muy importante. Este tema posiblemente ya próximamente lo van a sacar en español. Pero esta certificación es muy importante hoy en día, ¿no? Nadie quiere que sus datos estén expuestos en Internet, ¿no? Al menos los datos sensibles. Por ejemplo, un cliente, el dueño de un gerente sufre de una enfermedad, por ejemplo, que no tiene cura. Entonces, si alguien se entera, entonces ya no va a hacer negocios con el dueño de esa empresa, ¿no? O si esa persona tiene, por ejemplo, en el banco tanta cantidad de dinero, ¿no? Y ese dato se expone. ¿Quiénes van a ser los más interesados? ¿Sus competencias o los hackers, la persona maliciosa, lo van a secuestrar, la persona, en fin. Hay datos sensibles, ¿no? Entonces hay la ley de protección de datos personales que exige que hay ciertos datos se protejan, que no sean expuestos, ¿no? Hay penalidades acá, hay leyes que protegen todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en integración de la legislación hay que identificar dónde dice puede haber más de una ley inclusive. El derecho de propiedad intelectual también se protege la propiedad intelectual, acá está. Protección de registros, ¿no? Privacidad y protección de información de datos personales y reglamentación de controles criptográficos, ¿no? Eso también está asociado, ¿no? Cuando el dato viaja, el dato del cliente, el pedido del cliente y sus datos financieros viajan a través de la red, hay que aplicar este control, la punto 18.1.5, reglamentación de controles criptográficos, que está asociado bastante a este numeral A.18 cumplimiento, ¿no? Entonces todo está relacionado. La norma, entonces, si es que no hubiese un control, o por ejemplo, si no hubiese algo que la empresa quiere proteger y no está aquí, entonces la empresa puede tomar controles de otra norma, de otro modelo, inclusive del COVID, de ITIL o de NIS, ¿no? O la 27002, en fin. Se puede tomar de muchos otros modelos. No es obligatorio el anexo A. Puede ser otros controles también. ¿Bien? Bien, entonces, hasta hoy día ha sido hasta esta hora ha sido la charla, ya son 8:48. Bien, yo les aconsejo, primero, estar dentro del grupo de WhatsApp,
¿no? Hay un grupo de WhatsApp que hemos creado, ¿no? Y estar ahí, ¿por qué? Porque cada cierto tiempo, una semana, 2 semanas, vamos por ejemplo, a ver otros temas. Por ejemplo, este video lo voy a compartir en el canal de Colitexac, ahí va a estar este video. Bien. Cada cierto tiempo, por ejemplo, cada semana, nosotros estamos dando un webinar así de talleres. Por ejemplo, hemos dado webinar de Canva, una aplicación práctica, hemos dado también webinar de Scrum, ¿no? Y ahora estamos hablando de ciberseguridad. Más adelante, posiblemente cada 2 semanas, podemos hacer, por ejemplo, implementación de CGCI, ¿no? Un taller de cómo implementar, por ejemplo, con documentos oficiales, por ejemplo, para que puedan ver, ¿no? Ojo que estos documentos se tienen que comprar, a la empresa, a la Visera, ¿no? Pero al menos no podemos hacer un taller, por ejemplo, para cómo implementar un SGCI. Podemos hacer un taller de cómo implementar un SGCN. Podemos hacer un taller de cómo implementar un marco de ciberseguridad, ¿no? Obviamente en 2 horas no se va a implementar, ¿no? Pero al menos que sirva como una guía de cómo implementar. Ya si alguien desea aprender más adelante cómo implementar, ya tenemos los cursos de formación, ¿no? Los cursos de formación, nosotros tenemos talleres prácticos, ¿no? Por ejemplo, alguien está certificado, me dicen, ya estoy certificado en 27001, pero quiero aprender a cómo implementar el SGCI. Hay talleres, ¿no? Hay talleres para implementar. Hay talleres también para certificación, ¿no? Si alguien desea una capacitación para lograr la certificación lo más rápido, ¿no? Por ejemplo, yo quiero certificarme de acá una semana, como máximo. Yo creo que me formes 3 horas diarias. Ya, el alumno escoge su horario. El alumno nos dice su horario, nosotros nos adaptamos al horario del alumno. Hay alumnos que nos han dicho 3 horas, 4 horas diarias. Ya, 4 horas en la tarde, ¿no? Y puede ser en la tarde, puede ser en la mañana, puede ser sábado, domingo. Bien, ese requisito del cliente, ¿no? Que exige que no se metan de su examen. Bien, nosotros le asesoramos ahí, ¿no? Cómo más o menos vienen las preguntas, ¿no? Por ejemplo, en líder ciberseguridad, ¿no? Implementación de 2001 y 22.301. ¿No? Esa es nuestra especialización. Y después la otra especialización es en agilidad, ¿no? En Scrum. Más que nada en Scrum, Scrum Master, tenemos talleres de Scrum Master, talleres de Product Owner, talleres de Scrum Developer. También tenemos DevOps Fundamentos, DevOps Avanzado. Son certificaciones que ofrece CertiPro, ¿no? Sargent ofrece Ethical Hacking, por ejemplo, dentro de su certificación de Ethical Hacking está la parte teórica y la parte práctica. Hay un laboratorio de Ethical Hacking, por ejemplo, informes de pruebas de penetración, cómo hacer un informe de prueba de penetración, qué herramientas usamos, y así muchas certificaciones. ¿No? Somos partners nosotros de CertiPro, de CertJoin, de CertMint, de Scrum Study, que está tanto de moda también. Si alguien desea certificar de Scrum Study, también contamos con promociones de certificación prácticos y teóricos, ¿no? Para la certificación y prácticos, implementar el marco Scrum en una organización, por ejemplo. Scrum con Canva, que está tanto de moda hoy en día. ¿No? También somos partners de XIN y SQI, ¿no? Y de Axelos también, ¿no? Si alguien quiere, por ejemplo, podemos dar un webinar de ITIL, ¿no? Si alguien desea, se comunica solamente con Michael Kramer, ¿no? Que nos anote en el WhatsApp, ¿no? Los anoten en el WhatsApp y ahí ustedes sugieren que el webinar sobre qué tema. Pues. Podemos hablar de ITIL, podemos hablar de COVID, ¿no? COVID-5, fundamentos de COVID-5, o ITIL 4 fundamentos. O también de PMP fundamentos, ¿no? De PMP7, por ejemplo, que están todos. Bien, entonces, ustedes, bueno, si quieren ahí al WhatsApp, no, mi correo es amador.izarra@email.com, si que desea contactarme, o entra al website www.colicitec.com. ¿No? Hemos creado grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, estamos en LinkedIn también, ¿no? En Instagram, me parece también. Bueno, listo. Entonces, si hubiese alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta? Bien, entonces, por ejemplo, si alguien desea sugerir algún webinar sobre algún tema de TI o de gestión de TI, nos los hace saber con Michael Kramer, ¿no? Se indica, a ver, para hacer un sondeo, ¿no? ¿No? Más o menos, qué tipo de certificaciones desean o un webinar, sobre qué tema, ¿no? Sobre qué tema.
Bien, puede ser un tema práctico en ciberseguridad, por ejemplo, implementar el marco NIST, o un tema de agilidad o un tema de Scrum. Bien, listo. Entonces, nos vemos. Muchísimas gracias. Recién ha entrado uno. Bien, listo, listo muchachos. Nos vemos en un próximo video. No se salgan de grupo. Cada 2 semanas vamos a promocionar, vamos a lanzar promociones también, webinars, talleres. Nosotros contamos, por ejemplo, alguien me solicita, quiero certificarme, por ejemplo, en Scrum. Ya, yo le pregunto, ¿autoestudio o quiere capacitación? Ya. En ambas modalidades nosotros contamos con una plataforma de vídeos. ¿Ya? Está alojado en el canal de YouTube, ahí tenemos acceso con acceso público y privado también. Pero acceso privado, ahí está, le ponemos su correo, ¿no? O si alguien quiere ver, por ejemplo, a ver, quiero ver una demo de Scrum Master, le podemos dar un acceso a un video, ¿no? Y así, ¿no? El precio lo manejan con Michael Kramer, ¿no? Acceso a la plataforma de vídeos, ¿no? Y con esos videos ya se puede certificar, autoestudio. Y se le damos los materiales y todo, ¿no? Y también se van a iniciar una computación, ya nos va a indicar cuál es su horario, ¿no? Y armamos una agenda, ¿no? Para que puedan certificar. Listo, muchachos. Muchísimas gracias. Ya. A ver, la norma lo puedo compartir. La norma la voy a compartir. A los que están registrados al WhatsApp de Michael Kramer, yo le voy a enviar a él y él lo va a compartir. Va a compartir la norma, ¿ya? Y el video lo pueden ver en internet. En el canal de Colintexac, ahí está. Ahí lo voy a alojar. Bien, ahí se suscriben al canal. Tenemos Ok. más de 500 suscritos. Sí. Muchas gracias, gracias por esta información. Ya, el canal es así. Es el canal. Ingresan ahí, buscan en YouTube. Hay más de 500 suscriptores. ¿No? Se suscriben, hay muchos videos públicos, pero los privados sí no se puede ver. Perdón, está mal escrito. ¿Ya? Si buscan en Facebook, nosotros hemos creado un grupo de WhatsApp, ¿no? De Facebook, pueden ahí pongo videos, ¿eh? ¿No? Pero yo le he puesto así, LATAM y LATAM certificaciones TI, ¿no? Si pueden entrar ahí también, o al grupo de WhatsApp de Michael Craft, ¿bien? ¿No? Cualquiera de los dos. Listo, muchachos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias.